¿Cuál ha sido tu momento más impresionante que ocurrió por accidente? Recuerdo una vez, cuando mi hijo de 3 años y yo decidimos pasar una tarde en el parque. Todo iba de maravilla, hasta que apareció un niño mayor que empezó a asustar a los más pequeños. Este chico se movía rápidamente, apareciendo de la nada y produciendo ruidos como rugidos y silbidos, justo frente a la cara de los niños. Noté que el coche de su madre estaba estacionado cerca, así que supuse que ella estaba cerca, esperando a que él terminara de divertirse. En un instante, el niño se puso a asustar a mi pequeño, quien no tardó en asustarse y corrió hacia mí llorando. En ese momento, sentí una oleada de enojo. Pensé que era responsabilidad de esa madre decirle a su hijo que se detuviera, por lo que decidí abordar la situación directamente y me acerqué a ella. Le pregunté con calma, ¿es ese tu hijo? Ella respondió afirmativamente, así que le conté lo que había estado haciendo y le dije claramente, o lo haces parar o lo haré yo. Para mi sorpresa, su respuesta fue, oh, por favor, hazlo. No puedo controlarlo hoy. Con esa autorización, volví a donde el niño y decidí esconderme cerca de él. Cuando se acercó lo suficiente, salté de repente y, con todas mis fuerzas, grité a todo pulmón justo frente a su cara. Para mi satisfacción, él salió corriendo hacia su coche, totalmente aterrado y llorando. Desde la distancia, vi a su madre, pero no hizo ningún movimiento ni intentó intervenir. Y lo que más me sorprende a día de hoy es que, si alguien se atreve a molestar a mi hijo, que ya es más grande ahora, él simplemente responde gritando incoherencias en la cara de quien sea. Recuerdo que estaba disfrutando de una cena en un restaurante con mi novia de aquel entonces, cuando de repente, un tipo de complexión robusta, casi como un refrigerador, irrumpió en el lugar. Sin querer, derramó su bebida sobre ella. Era evidente que había sido un accidente, considerando su estatua y la falta de control que tenía con sus brazos. En ese momento, me levanté para ayudar a limpiar, pensando que quizás se disculparía. Pero, en lugar de eso, me empujó el hombro y me soltó. Quítate del medio, que la perra se limpie sola. No podía creerlo. Lo miré y le respondí, esa perra es mi novia. Más te vale disculparte con ella. En la mesa contigua, la mujer y el hombre se pusieron visiblemente incómodos, y ella dejó caer su menú. Sorprendentemente, logré atraparlo con la parte superior de mi pie, justo antes de que tocara el suelo. Levanté el pie, manteniendo el menú en su lugar, y sin quitarle la mirada a aquel tipo, le dije, disculpe señora, parece que ha dejado esto caer. Luego me volví hacia el agresor y agregué, así que, parece que todavía está pendiente tu disculpa a mi novia por lo grosero que has sido antes de marcharte. Para mi sorpresa, él se volvió hacia mi novia y casi titubeando dijo, lo siento mucho, antes de girarse y alejarse. Lo curioso fue que nuestra cuenta fue cubierta. Un pequeño golpe de suerte en medio de esa situación. He atrapado papeles sobre mi pie antes, pero nunca algo tan pesado como un menú, y siempre he sido un negado para el hacky sack. Hace años, tuve la oportunidad de trabajar en un campamento de Boy Scouts, y uno de mis encargos más memorables fue la construcción de una cabaña de troncos. Parte de este proyecto incluía quitar la corteza de la madera, algo esencial para evitar que los troncos se pudrieran. Los Scouts, me di cuenta, tenían una relación ambivalente con esta tarea. Por un lado, usaban herramientas afiladas, y por el otro, sabían que era un trabajo arduo. Mientras ellos se sumergían en sus actividades, yo me ocupaba de retirar la corteza alrededor de los nudos con un cincel. Normalmente, utilizar un cincel sobre la madera es relativamente seguro, siempre y cuando se tenga cuidado de que la hoja apunte hacia el lado correcto. Pero, en un momento de distracción, decidí quitar un pedazo especialmente rebelde de corteza mientras la hoja apuntaba hacia mi brazo. En un instante, la madera se fracturó y por infortunio, el cincel se deslizó y terminó hincándose en mi muñeca. El ambiente cambió notablemente cuando los Scouts notaron mi reacción. Me vieron maldecir, soltar el cincel y aferrarme el brazo. Era el único adulto allí, así que sabía que debía mantener la calma y no dejar que el pánico se apoderara de mí. En un giro inesperado, decidí convertir el episodio en una lección de primeros auxilios. Pedí a algunos Scouts que trajeran el botiquín y a los demás que me ayudaran a trasladarme al banco de picnic. Les expliqué que, de manera improvisada, iban a tener una clase sobre cómo manejar hemorragias severas y shock con el paciente justo frente a ellos. Lo sorprendente fue que, a pesar del caos, los Scouts lograron mantener la calma. Consiguieron que el oficial de salud viniera a ayudarme, y al final,
Dijeron que fue la mejor clase de primeros auxilios que habían recibido. Nunca olvidaré lo que surgió de aquel accidente. A veces, las lecciones más valiosas llegan de las situaciones más inesperadas. Al finalizar el curso escolar, en esa calurosa clase de educación física, las gradas estaban colocadas al aire libre, y la mayoría de mis compañeros, seguramente buscando escapar del calor, ocupaban esos asientos. Sin embargo, había un pequeño grupo, entre los que me encontraba, que prefería meterse en el juego del baloncesto, mientras esperábamos que la clase llegara a su fin. En medio de nosotros había un chico, no literalmente en el sentido severo, pero sí con dificultades que lo llevaban a siempre intentar arrebatar el balón, lanzándolo sin compasión hacia el otro lado del gimnasio. Si alguna vez lograba tocarlo, era casi seguro que tendrías que emprender una búsqueda de 200 pies para recuperarlo. Si no lo conseguía en su primer intento, ya se convertía en un torbellino, derribando a quien se interpusiera en su camino. Era realmente molesto. Un día, mientras me dirigía hacia la canasta, noté que se cernía sobre mí con la misma intención de siempre. Sabía que su plan no era amistoso, así que cuando estaba a unos 3 metros, decidí que era mejor correr a toda velocidad hacia el otro lado de la cancha, con el balón en mis manos. Como era de esperar, me siguió. En medio de ese frenesí, y rodeado por mis compañeros sentados en las gradas, solté el balón hacia arriba con la esperanza de aligerar mi carrera y evitar su inminente embestida. Para mi sorpresa, lo que sucedió fue inesperado. El balón impactó su cara de una manera tan perfecta que lo derribó y permaneció en el suelo, confundido, mientras todos los demás estallaban en risas. En ese momento, el instinto me llevó a escalar hacia la parte alta de las gradas, pensando que ahí estaría más seguro. Pero justo después de que él lograra levantarse, me echó un vistazo y, como si lo hubiera desafiado, comenzó a subir las escaleras con el evidente deseo de pelear. En medio del bullicio intenté mantener la calma, levantando las manos en señal de no querer problemas, como si dijera: no tengo nada contra ti. Por alrededor de un minuto, él comenzó a gritarme, con todos los miradores pendientes de la escena. En un intento de desquitarse, decidió empujarme, pero no se percató de que estaba contra una pared. En vez de llevarme con su empujón, terminó lanzándose por las escaleras de la grada, deslizándose hasta el fondo. El resultado fue que terminó suspendido por sus acciones, mientras yo solo recibía aplausos de mis compañeros. Así que, en resumen, pude provocar que un acosador se estrellara contra un balón de baloncesto y luego se lanzara por unas escaleras. Todo por accidente. En Phoenix, Arizona, me dedico a cazar serpientes de cascabel como parte de un servicio de emergencia para aquellos que se topan con una en su jardín o alrededor de su casa. La mayoría de las llamadas que recibo son acerca de cascabeles de diamante, pero sorprendentemente, aproximadamente 1 de cada 4 reportes resulta ser una serpiente gopher, que aunque puede ser un poco agresiva, en realidad es inofensiva. Recuerdo de manera vívida una de esas ocasiones en particular. Un chico de unos 15 años me llamó, completamente aterrorizado por una serpiente de cascabel que había visto junto a la pared trasera de su jardín, justo detrás de la piscina. La única manera de acceder era caminando sobre el estrecho borde de la piscina. Al llegar, me di cuenta de que la famosa serpiente no era una cascabel en absoluto, sino una serpiente gopher. Decidí acercarme y la agarré. Sorprendentemente, se comportó de forma bastante agresiva, atacándome la cara y mordiéndome en el antebrazo. Mientras la sostenía más cerca de la cabeza, luché por controlarla para llevarla de regreso al cubo, donde la desenredé de mi brazo y de mi cuerpo. En medio de toda esa acción, de repente me cayó la ficha de que había olvidado mencionarle al chico que, no, era una serpiente de cascabel. Al mirar hacia arriba, me encontré con su rostro, pálido como un papel, y parecía que iba a vomitar o desmayarse en cualquier momento. Dudo que hubiera visto a alguien tan pálido en su vida. Seguramente pensaba que estaba asistiendo a una escena fatal. Desde entonces, me he vuelto un poco más observador con el tema. Ahora, de manera rutinaria, parece que olvido informar a los dueños de casa que es solo una serpiente gopher. Esto ocurrió hace más de 2 décadas. Un recuerdo que aún conservo con claridad. Mi hermano menor llegó a casa corriendo, visiblemente agitado, al exclamar que su amigo estaba siendo atacado por un grupo de chicos más grandes. Al saber que el patio de recreo no estaba lejos, me puse rápidamente mi abrigo y mis gafas de sol, y me lancé hacia allí. Al llegar,
La escena que se presentó ante mí era desgarradora. El chico estaba de rodillas, rodeado por 6 chicos que lo pateaban y escupían. Uno de ellos me vio y, al notarme acercar, lo señaló. En ese instante, todos se volvieron hacia mí. Había una cerca de aproximadamente 1 metro alrededor del patio, y en lugar de rodearla, simplemente apoyé mi mano en la parte superior y salté, con mis piernas superando la barrera. Mi abrigo negro ondeaba a mi espalda, y las pequeñas gafas de sol redondas reflejaban la luz del sol. Con la adrenalina corriendo por mis venas, avancé rápidamente y con determinación hacia esos 6 chicos. Noté que algunos retrocedían, así que en un impulso empecé a correr hacia ellos. Fue asombroso ver cómo todos se dieron la vuelta y comenzaron a escapar, empujándose unos a otros para salir más rápido por la puerta. Los perseguí un poco, pero el grupo se dispersó rápidamente. Sin duda, fue un momento memorable, una experiencia que nunca olvidaré. Recuerdo claramente un partido de fútbol en la Universidad Estatal de Michigan, en Missouri. Había estado en los asientos más altos, disfrutando del ambiente después de que nuestra banda de marcha había participado en el desfile de bienvenida de ese día. En un momento decidí salir a comprar algo, y mientras bajaba las escaleras, de repente, perdí el equilibrio y empecé a caer. Fue un desastre total. Giré y rodé mientras descendía, tratando desesperadamente de encontrar algo a lo que aferrarme. Pero todo en vano. Parecía que nunca terminaría esa caída. Finalmente, llegué al fondo, donde la plataforma se dividía en 2, y justo frente a mí había un pasamanos. Chocando con la parte baja de mi espalda, me vi atrapado en la inercia de mi caída. Y para mi sorpresa, terminé balanceándome sobre el pasamanos como si fuera un péndulo. Caí alrededor de 1 metro, y en un giro del destino, logré aterrizar de pie. Lo más loco de todo fue que, en estado de confusión total, simplemente empecé a caminar como si no hubiera pasado nada. La sección estalló en vítores, y hasta la gente en el campo se dio vuelta para mirarnos. Así que, en resumen, tuve una caída épica por las escaleras frente a miles de personas. Lo curioso es que todos pensaron que lo había hecho intencionalmente. Recuerdo claramente un fin de semana en San Diego con 2 de mis amigas. Nos dedicamos a recorrer bares y acabamos en un club realmente grande y ruidoso. En ese punto, la diversión ya nos había llevado a un estado de ebriedad considerable. De repente, un tipo sube al escenario y anuncia un concurso titulado Chicas contra Chicos, seleccionando a 6 concursantes. Sin pensarlo, yo fui la afortunada elegida para la categoría femenina. El estruendo del club dificultaba captar las instrucciones, pero logré entender que el reto consistía en tomarse un shot mientras usabas un guante de boxeo, con una mano atada a la espalda. El equipo que terminara los 3 shots primero sería el ganador. Escuché al público murmurar, pero no logré discernir lo que el presentador mencionó después. Cuando comenzó el juego, las 2 primeras chicas y los chicos competidores se lanzaron sus shots. Nuestras puntuaciones estaban empatadas. Luego llegó mi turno, y el chico contra el que competía parecía tener problemas para beber su shot. Lo miraba con desagrado, y no se decidía a levantarlo. Sorprendida, solo podía pensar que era solo un shot de tequila. Así que, con una sonrisa, levanté el mío con el guante de boxeo y lo tragué. La reacción del público fue instantánea. Gritaban y animaban. Para mi sorpresa, gané el concurso y como premio, recibí tragos gratis para el resto de la noche. Después de mi victoria, la gente se acercó para felicitarme y darme la mano. Mientras buscaba otra bebida, me reencontré con una de mis amigas. Con ojos desorbitados me soltó: «Eso fue increíble. No puedo creer que te hayas comido ese gusano». Yo, confusa, le pregunté qué había en el shot. Su incredulidad era palpable mientras decía: «Había un enorme gusano de tequila en el fondo del vaso. ¿No lo viste?». En ese momento me invadió una ola de náuseas y un pequeño temor. Aunque un segundo después, simplemente decidí relajarme con un toma ya. Así que, en resumen, me inscribí en un concurso de shots en un bar, ingerí un gigantesco gusano sin darme cuenta, disfruté tragos gratis y me presenté como la reina de la fiesta. Todo ocurrió durante mis años de paracaidismo, en una tranquila mañana de sábado. Un grupo de chicas de una universidad cercana había decidido probar la aventura de saltar, y nosotros, los más atrevidos del lugar, decidimos hacer un hop and pop para mostrarles un poco del emocionante mundo del paracaidismo. Subimos a la altitud adecuada, saltamos, desplegamos nuestros paracaídas y empezamos a demostrar nuestras habilidades con el canopy. Yo, consciente del espectáculo, opté por realizar un giro con gancho,
porque, sinceramente, se ven estupendos desde el suelo. Y mi canopy azul y rosa agregaba un toque vibrante a la escena. Sin embargo, después de unos tirones en los toggles, mi maniobra falló y mi canopy se colapsó, transformándose en un giro con gancho bajo. Para los que no estén familiarizados con esto, los giros con gancho bajos a menudo son sinónimos de visitas al hospital, o peor aún. Con mi canopy plegado y en situación crítica, empecé a dar volteretas. La altura no era suficiente para cortar y utilizar mi reserva, así que me dije a mí mismo: esto es todo. En ese momento, solo esperaba que la caída no doliera demasiado y quizás, con suerte, pudiera salir de esta. Sin embargo, me di cuenta de que mis líneas no se habían enredado, lo que me brindaba una posibilidad de poder sacarlo antes del impacto. Desde el suelo, quienes observaban vieron a algunos paracaidistas aterrizar, balanceándose como un péndulo, mientras otros se acercaban a darle patadas a un objetivo inflable que teníamos en el centro de paracaidismo. Era obvio que algo no andaba bien con uno de los saltadores, es decir, yo, cuya caída sin paracaídas y giro paralelo al suelo no pasaba desapercibida. En paracaidismo, lo más importante siempre es que todo se vea impresionante. Con apenas 30 metros antes del impacto, apreté mis toggles, solté y, para mi asombro, mi canopy se desplegó y se infló como si las manos de Dios estuvieran ajustando mis líneas. De repente, mi posición se volvió perpendicular al suelo, dejando poco margen para un aterrizaje suave. La multitud estalló en aplausos, con ohs y ahs, incluidos los paracaidistas experimentados que sabían lo que estaba en juego. Al aterrizar hice una reverencia, recogí mis cosas y me dirigí al clubhouse para calmar los nervios. Mis amigos, con una sonrisa, le contaron a las chicas: él hace eso todo el tiempo, aunque todos sabían que en el fondo yo estaba temblando. Recientemente, me encontré con viejos amigos de Salto que ahora viven en diferentes estados, y mencionaron esa experiencia como una de las cosas más locas que habían presenciado. A veces, las situaciones más inesperadas brindan los recuerdos más sorprendentes. Recuerdo que asistía a una escuela privada, donde convivían chicos muy protegidos y un puñado de adolescentes problemáticos que habían sido expulsados de la escuela pública. Creo que los padres de estos últimos pensaban que nuestra institución era más disciplinada, aunque yo no compartiría ese pensamiento. En 7º grado decidí empezar a practicar taekwondo. Lo más emocionante de las clases era aprender esos movimientos que te enseñaban a liberarte del agarre de alguien. Una mañana llegué tarde a clase y solo en el pasillo vacío me encontré con un matón llamado Wade. Imaginen a Moe de Calvin y Hobbes. No recuerdo qué fue lo que comenzó a decirme, pero empezó a burlarse de mí. Intenté esquivarlo y continuar mi camino hacia el aula, pero él me agarró del cuello de la camisa y me empujó contra los casilleros, llenándome de gritos. Entonces algo se encendió en mí. Sabía que era mi momento, así que, actuando rápidamente, intenté aplicar un movimiento que había aprendido en taekwondo, pensado para deshacerme de su agarre. La idea era que debería haberlo terminado con un movimiento que lo hubiera dejado con el brazo torcido, atrapado en un agarre. Sin embargo, algo salió mal y, aunque logré soltarme, terminé sosteniendo de manera un tanto torpe una de sus muñecas. En ese instante, me di cuenta de que había fallado y no sabía cómo reaccionar, así que simplemente me quedé esperando que me golpeara. Pero lo que ocurrió me tomó por sorpresa. Wade miró hacia abajo, vio que lo estaba sosteniendo y, para mi asombro, su expresión cambió por completo. Se dio la vuelta y dijo: «Vaya, Nick, solo estaba bromeando». Desde ese día, no volvió a molestarme, salvo en una ocasión, cuando me preguntó si había estado con una chica con la que había salido en 5º grado. Esa fue una de las cosas más tontas que pudo decir. Recuerdo una acción de gracias en la que me encontré en la casa de mis suegros, en un hermoso entorno montañoso. Mientras todos disfrutaban del aire libre, me ofrecieron probar una antigua escopeta de 10. Mi suegro, un auténtico hombre de la montaña al igual que su hijo, suele salir a cazar y hacer varias actividades al aire libre. En contraste, yo crecí en la ciudad, y aunque he tenido mis momentos disparando rifles y pistolas, mis habilidades con escopetas eran casi nulas. Me ofrecieron un turno para disparar a un objetivo de anillo que estaba pegado a una caja de cartón al otro lado del patio. No voy a mentir, tenía un poco de inquietud respecto al retroceso. Había escuchado historias de personas que terminan con moretones en el hombro tras disparar escopetas. Sin embargo,
Alineé mi puntería en el centro del objetivo y apreté el gatillo. El fuerte bam resonó, y sentí un leve retroceso. Mi suegro me miró con una sonrisa y dijo: «Buen trabajo». En ese momento, me di cuenta de que el verdadero objetivo era una lata de aluminio que estaba colocada sobre la caja. Así que, sin quererlo, acerté en algo que ni siquiera había estado mirando. Con una calma sorpresiva, simplemente dije gracias, y le devolví la escopeta, sintiendo que quizás, solo quizás, había impresionado a mi suegro sin haberlo planeado. Recuerdo una experiencia de mi infancia que, aunque ocurrió de manera fortuita, se convirtió en un momento memorable. Era un niño en la escuela primaria, y había un matón en el autobús escolar que hacía la vida imposible a todos. Constantemente nos lanzaba insultos, se creía con el poder de golpearnos, etc. Curiosamente, vivía en mi vecindario, pero paraba en una parada diferente. Siempre he sentido una fuerte aversión hacia las personas o animales que no pueden defenderse, y me esforzaba por intervenir siempre que tuviera la oportunidad. Un día, decidido a poner fin a su acoso, le dije que debía bajarse en mi parada para que pudiera demostrarle que no estaba tan seguro de lo que decía. Y para mi sorpresa, aceptó, bajándose en mi estación junto con un amigo mío que era una de sus principales víctimas. La confrontación comenzó con un intercambio de insultos y, tras llamarlo con un nombre absurdo que parecía sacado de una película, empezó a correr hacia mí. En ese momento recordé a mis héroes favoritos, las Tortugas Ninja y Daniel San de Karate Kid. Decidí atacar con una serie de patadas giratorias, despreocupado pero confiado. En mi tercer intento, logré conectar mi talón con su cabeza y en un abrir y cerrar de ojos, el tipo se fue corriendo a casa con la nariz ensangrentada, llorando. Sin embargo, al día siguiente, el padre del chico subió al autobús a hacer acusaciones. Se quejaba de que yo había golpeado a su hijo y que, de alguna manera, yo era el verdadero matón. Pero el conductor del autobús, que era amigo de mi familia, defendió mi versión de los hechos, explicándole cómo había sido yo quien intervenía en defensa de todos, y que su hijo era en realidad el bully. Así fue como en un giro inesperado de los acontecimientos, me convertí en un héroe en mi autobús. Desde entonces, ese matón nunca volvió a mostrarse con la misma arrogancia. Una anécdota más para compartir. Recuerdo cuando trabajaba en el ala psiquiátrica de un hospital. Un día, la sala de emergencias nos llamó pidiendo apoyo para tratar a un paciente psiquiátrico violento y agitado. Como era el único técnico en turno, me dirigí hacia allá según las instrucciones. Al llegar, me encontré con un equipo de aproximadamente 10 guardias de seguridad y enfermeras preparándose para entrar en una habitación donde se podía escuchar a la persona gritar desde la entrada. Decidí que necesitaba un momento para evaluar la situación, así que me abrí paso entre los guardias y les pedí que me dieran un minuto. Al entrar, me topé con una mujer grande y de complexión mórbida que estaba gritando y claramente tenía alucinaciones. En ese instante, me hice a la idea de que lo mejor sería conectar con ella, así que le pregunté cómo se sentía. Para mi sorpresa, su atención se centró en mí y declaró que tenía hambre. Le expliqué que su doctor quería que fuera admitida para observación, y le comenté que si venía conmigo, le conseguiría una hamburguesa. Su comportamiento cambió al instante. Dejó de gritar y escupir y simplemente dijo: «Oh, está bien». Caminar conmigo fue un proceso sorprendentemente tranquilo, pasando frente a todos los guardias y subiendo a la furgoneta de transporte como si fuera un paseo normal. Finalmente, recibió su hamburguesa sin que nadie resultara herido. Y lo mejor de todo, logré parecer el César Millán de los psiquiátricos ante un grupo de matones. Un verdadero triunfo para todos.